Gracias Alejandro. Pues muchas gracias al doctor Alejandro Macías, al doctor Germán Fajardo, a la academia por la invitación a participar en esta sesión del día de hoy. A mí me pidieron que les hablara un poco acerca de la epidemiología de Mpox, sobre todo a nivel de México. Mpox es un virus de la familia Poxviridae, género Orthopoxvirus, y como ya se mencionó, hay dos clados, ¿no? Lo que se sabía antes era que el clado 1 era más grave, el clado 2 mucho más benigno. Originalmente la transmisión era por contacto directo con sangre, líquidos corporales o lesiones de la piel o mucosas con animales infectados. En África, las infecciones humanas eran por manipulación de monos, de ratas gigantes de Gambia o ardillas, y los roedores son el principal reservorio del virus. El posible factor es una inadecuada también cocción de la carne de animales infectados. Y en África, pues también se veía transmisión secundaria cuando había contacto estrecho con secreciones de las vías respiratorias. Bueno, hay transmisión secundaria con contacto estrecho de secreciones de vías respiratorias, lesiones cutáneas, objetos contaminados o también puede ser por gotas respiratorias. Mpox, los primeros casos en humanos se empezaron a describir en 1970 en la República Democrática del Congo, en un niño de 9 años, en donde se erradicó la viruela en 1968. Es endémica, ha habido brotes, pero hubo algún caso en Estados Unidos en el 2003. Este es el área donde normalmente o donde ha sido endémica Mpox. Y como ya se mencionó en el 2022, pues hubo un incremento de casos desde el 18 de mayo del 2022 hasta el 4 de agosto del 2022, cuando ya había más de 16,000 casos, 25,000 casos, etcétera. Entonces, el 4 de agosto se declara a la viruela símica como emergencia de salud pública internacional. Antes del 2022, pues había, como ustedes verán en esta imagen, estaba circulando el clado 1 y el clado 2. Sin embargo, después de 2022 a 2023, empieza a circular el clado 2B. Entonces, precisamente para quitar estas connotaciones de lugares o de animales, etcétera, entonces el clado 1, que antes se llamaba de África Central, ahora se le llama clado 1, y bueno, tenemos el clado 1A y 1B, y el clado 2, que antes era el que se mencionaba que era de África Occidental, se quedó como clado 2, aquel que está endémico en África, y le llamaron clado 2B al que no es endémico en África y que dio lugar a todo pues al brote que hubo a nivel internacional. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos clados? En las regiones endémicas de África Central y Occidental, de 1970 a la fecha, tenemos los clados virales 1 y 2. En regiones no endémicas es el clado 2B. Como ya se mencionó, el 1 y el 2 se encuentran en todos estos países, mientras que en las regiones no endémicas son 111 países en 6 regiones de la Organización Mundial de la Salud. El clado 1 y 2 que se encuentran en África afectan niños menores de 10 años con una mayor mortalidad entre 0 a 4 años para el clado 1 y el clado 2 que se ha presentado en Nigeria del 2017 a la fecha es predominantemente en hombres jóvenes de 20 a 40 años. A comparación de las regiones del clado 2B que se presenta en regiones no endémicas fuera del continente africano, en donde se observan hombres que tienen sexo con hombres, la mediana edad es de 34 años, 52% son VIH positivos. El clado 1 y 2 es zoonótico, básicamente con una transmisión limitada humano-humano, y el clado 2B no se conoce que hayan sido por transmisión zoonótica, sino es una transmisión humano-humano. La ruta de diseminación del clado 1 y 2 puede ser en casa por un contacto estrecho, eh, el, el, la transmisión nosocomial es limitada, y en el caso del clado 2 es primariamente por contacto sexual y es mucho más común en fiestas con múltiples contactos sexuales.
La enfermedad clínica del clado 1 y 2 es característico un periodo prodrómico con fiebre y síntomas sistémicos importantes, seguido de una exantema en forma sincrónica, centrífugo, con faringitis y linfadenopatía. Mientras que las características del clado 2B, los prodromos son un poco menos frecuentes, pero puede haber lesiones vesículo-papulares, vesicopapustulares, perdón, localizadas, asincrónicas, que son mucho más frecuentes las lesiones a nivel anal, genital, puede haber proctitis, uretritis o lesiones orales. Y otra diferencia también con el clado 1 y el 2, B, es que la tasa de natalidad es de 1 a 15% para el clado 1 y 2, mientras que para el clado 2B es del 0.2%. Esta es una gráfica de cómo ha estado la endemia pues, a nivel internacional y bueno, como ya se mencionó, el brote más importante fue en el 2022 y para mayo del 2023 se declaró como terminada la emergencia de salud internacional. Después hemos seguido teniendo casos, pero sobre todo en la región africana. Entonces, el 11 de mayo del 2023, la Organización Mundial de la Salud declara el fin de la emergencia por viruela símica para mantener esfuerzos sostenidos para el manejo a largo plazo. Al 2024, en junio, hay 99,000 casos confirmados con 208 fallecimientos en 116 países, con una mayor incidencia en el continente americano, en China y en Europa y en África, que es endémico. Y pues, ¿qué es lo que hemos visto en México? En México se confirmó el primer caso de viruela del mono o la viruela símica o ahora Mpox el 28 de mayo del 2022. Al 2023 o de mayo 2022 a mayo 2023 se reportaron 6,864 casos probables, 4,021 casos confirmados y 29 defunciones. Las comorbilidades en aquellas defunciones fueron básicamente el 93% VIH, 14% sífilis y 10% diabetes mellitus. La mayoría de los casos se presentaron en Ciudad de México, por donde hubo una mayor cantidad de casos confirmados, seguidos de Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Nuevo León, Campeche y así en forma sucesiva. El 97% de los casos de este brote del 2022 fueron hombres y hubo 67 casos en niños menores de 18 años. La distribución fue más importante en los grupos de edad de 20 a 49 años y el grupo de edad más afectado con una tasa de afección más importante con el grupo de edad de 30 a 34 años con una tasa de 10,32 por cada 100,000. La orientación sexual de los casos confirmados, el 48% era gay, 30% hombres que tienen sexo con hombres, heterosexual en un 14%, bisexual en un 6% y en otros. Las comorbilidades más frecuentes, como ya mencioné, el VIH fue el más frecuente en un 57%. Algunos no tenían ningún tipo de comorbilidad, pero otros tenían enfermedades como sífilis en un 4%, hepatitis C, diabetes, verrugas, etc. El 74% de estos pacientes fue ambulatorio y el 25% fue tratamiento hospitalario. Entonces, así se comportó la curva epidémica en México del 31 de mayo del 2022 al 2023, teniendo una mayor cantidad de casos en estas semanas epidemiológicas. Ahora, a nivel mundial, como ya lo mencionó el doctor Moya, pues hubo un incremento importante, sobre todo en el 2024, en el continente africano. Y del continente africano, la mayor cantidad de casos se observó en la República Democrática del Congo, en donde actualmente pues ya son, como ya mencionó el doctor, pues alrededor de 14,000 casos cuando se lanzó esta alerta epidemiológica con 524 defunciones en República por el clado 1. Entonces, el 14 de agosto del 2024 se declara esta emergencia de salud pública de importancia internacional por el brote de viruela símica o Mpox.
Y ese mismo día, también por parte de la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y el CONAVE, que es el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, lanzan un aviso epidemiológico por un incremento de casos de Mpox en la región de África por el clado 1. Y esto es para todas las unidades médicas de primer y segundo y tercer nivel de atención, unidades de vigilancia epidemiológica hospitalaria y miembros de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, en donde pues justamente alertan sobre esta zoonosis viral que hay en selvas tropicales de África, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la curva epidémica en México. Vemos cómo la mayoría de casos se presentó entre mayo del 2022 a enero del 2023. Ya para mayo del 2023 la cantidad de casos era muy baja. Y pues sí hemos seguido teniendo casos a lo largo del 2024. Sin embargo, pues el número de casos es muy bajo. Actualmente, la situación epidemiológica en México, tenemos que de julio del 2022 a julio del 2024, tenemos 7,385 casos probables. Y esto, bueno, esto incluye también esos casos que se presentaron básicamente del 22 al 23, con 4,130 casos confirmados y 29 defunciones. En México todos los casos han sido clado 2, hasta el momento no hay clado 1. De enero 2024 al 10 de agosto del 2024 se han reportado 212 casos probables, 53 casos confirmados, 51 de estos son hombres y la mayoría de casos están en la Ciudad de México con 32 casos, Quintana Roo con 8 casos, Jalisco con 3 casos, Puebla y Morelos con 2 casos, el Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Tamaulipas con un solo caso. Muchas gracias.